2024 y estamos en el segundo día de la semana de encuentros del CEAPAD. Tengo la suerte de participar en esta segunda mesa que lleva por título Inteligencia Artificial para la autonomía personal y el bienestar. He tenido la suerte de poder preparar esta mesa y poder moderarla. Soy Lucía Pérez Castilla, psicóloga del CEAPAD, y voy a aprovechar la breve presentación que voy a hacer sobre mí misma para introducir dos reflexiones que creo nos van a servir para acercarnos al tema de la mesa. Nos han pedido que hagamos una pequeña descripción sobre cómo somos físicamente. Podría decir que soy una persona de mediana edad, estatura media, media melena. Pero si siguiera describiéndome, encontraríamos características en las que no estoy en la media de la población. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad diversa. La diversidad es una característica de nuestra sociedad. Si siguiera con la descripción, encontraríamos, por ejemplo, que en la estatura sí que puedo decir que estoy en la media actualmente, pero dentro de unos años probablemente no lo voy a estar. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad también están cambiando este tipo de características y la estatura media está aumentando. Esta es otra de las peculiaridades de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad en continuo cambio. Y acercándonos al tema de la mesa, ¿cómo está dando respuesta la tecnología a estas dos características de nuestra sociedad? La diversidad y el aspecto cambiante, continuo, y cómo la tecnología está afrontando estos retos. ¿Da la tecnología respuesta a la diversidad en necesidades y en capacidades de las personas? ¿La innovación tecnológica está aportando soluciones para el bienestar de las personas, para su calidad de vida? Y en concreto, la inteligencia artificial, ¿qué impacto está teniendo en nuestra sociedad? Vamos a abordar estas cuestiones y espero que la próxima hora de tertulia sea interesante. Y para poder arrojar luz sobre todo esto, tenemos tres personas brillantes. No son estrellas del rock, no son famosas, pero sí que dan luz por su trayectoria académica, profesional y sobre todo por su implicación en el trabajo diario y por su vocación. Está con nosotros Julián Andújar, director de Texos, Paula González, técnico de CEAFA, y Enrique Pérez, neuropsicólogo y responsable de investigación del CRE Alzheimer del INSERSO. Voy a daros turno para que podáis saludar y presentaros, sobre todo sentíos cómodos y contad de vosotros lo que queráis. Empiezo yo, Lucía. Gracias, Lucía. En primer lugar, daros las gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. En un día muy señalado, como decías, porque es el Día de las Personas Cuidadoras. Como decías, bueno, soy Julián Andújar, soy director gerente de la Fundación Tecnologías Sociales, que es una fundación constituida por Cruz Roja Española y Fundación Vodafone. Con el objetivo de aplicar la tecnología y la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Mi perfil, también para que lo conozcáis, pues soy ingeniero de telecomunicación, pero toda mi carrera profesional prácticamente ha estado vinculado al ámbito social. Y en esto que nos decías de describirnos físicamente, bueno, pues diría a grandes rasgos, pues dentro de la media, una estatura aproximadamente de 1,80, una complexión normal, sobre unos 74 kilos, pelo castaño, oscuro y bueno, ya a nivel personal, aparte de la parte esta más profesional de mi perfil, pues un poco mi motivación es sobre todo, mis hobbies es sobre todo la familia y el deporte. Es un poco lo que me mueve más allá de la parte profesional. Gracias, Julián. Paula, cuando quieras.
Vale, bueno, yo soy Paula González, pertenezco al área, bueno, soy técnico del área de atención asociativa de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, que es CEAFA. Bueno, para hacer una descripción así global es un poco difícil, ¿no? Yo originalmente vengo de la rama social también, en este caso mi formación es de magisterio de educación primaria, entonces el ámbito social siempre me ha llamado mucho. En concreto, dentro de CEAFA me dedico junto con mis compañeras a hacer proyectos tanto de sensibilización, de formación, de información, ¿no? Y también de reivindicación. Entonces, bueno, cuanto a una descripción mía física, podría decir que es una persona, siendo mujer, creo que igual de la media no es tanto, ¿no? Soy bastante alta, soy morena, bueno, pues tengo, no sé, características mías, soy una cara estrecha, tengo unos ojos grandes, me suelen decir, y soy muy expresiva. Bueno, entonces, bueno, pues eso sería un poco todo en general, y también muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias a ti, Paula. Enrique. Hola, buenos días. Sí, en primer lugar, dar las gracias a la organización por tener la oportunidad de estar aquí y hablar de nuestro trabajo en el CRE de Alzheimer. Y bueno, en lo que respecta a mí, pues Enrique Pérez, soy neuropsicólogo, como has dicho, y responsable de investigación en el CRE de Alzheimer, y físicamente me describiría como un varón de mediana edad, 1,80, unos 90 kilos de peso y de pelo ausente. Y bueno, el resto de características poco significativas, yo creo. Sí que cuando hablo gesticulo mucho con las manos, que quizá no todo el mundo lo pueda ver, pero intentaré apoyarlo verbalmente toda la explicación. Muchas gracias, Enrique. Bueno, quienes hayáis consultado el programa habréis visto que estaba también previsto que estuviera con nosotros Emilio Ramos. Emilio es responsable de investigación del CEADAC, Centro de Referencia Estatal, Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. Se me iba ya a nuestras siglas, CEAPAT, porque se parece mucho. Y bueno, Emilio no ha podido estar aquí por un problema de salud imprevisto. Y le mandamos pues nuestros deseos para que se recupere pronto, y esperamos poder contar con él en otra ocasión, porque es muy interesante todo lo que puede contar en nombre del CEADAC sobre cómo están integrando la tecnología como apoyo en el proceso de rehabilitación del daño cerebral adquirido. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la primera pregunta. Comenzamos con Julián, y la pregunta sería un poco el contexto para entender todo lo que va a venir después. Sería, para quien no lo conozca, pues saber qué es Fundación Tecnologías Sociales, qué papel tiene la tecnología en Texos y a quién va dirigido vuestro trabajo. Pues sí, yo creo que sobre todo irnos al origen, ¿no? El por qué se creó esta fundación, que como decía se creó pues hace más de 20 años, en concreto en el año 2002. En aquel momento, en los inicios del año 2000, pues se produjo pues una revolución tecnológica que empezaba a calar pues en todas las sociedades, cuando empezaba pues el despliegue a gran escala y la universalización de la telefonía móvil, internet de alta velocidad con las famosas ADSLs en los domicilios, mucha tecnología que empezaba a calar en muchos ámbitos de la sociedad, pero sin embargo en el ámbito social toda esa tecnología parecía que el mundo social vivía un poco a espaldas de esa revolución tecnológica. Entonces ahí yo creo que se tuvo una visión bastante pionera en aquel momento, y es pensar que, oye, esta tecnología que está revolucionando todos los ámbitos de la sociedad, también pensamos que puede revolucionar el ámbito social. Y un poco con ese objetivo es con el que se crea la fundación, una fundación cuya misión principal es ver las oportunidades donde, uniendo la tecnología y la innovación, se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, con esa misión, nuestra trayectoria ha estado muy vinculada a la autonomía personal.
a cómo evolucionar los servicios de teleasistencia, aplicando pues todas estas nuevas tecnologías que empezaban a aparecer, con sistemas de localización GPS, telefonía móvil, internet de alta velocidad, que permitía pues comunicaciones mucho más interactivas, y eso lo hemos ido aplicando pues a diferentes áreas de trabajo. Desde la Fundación nos quedamos siempre en la parte más de innovación, de ir abriendo el camino, de ir viendo esas oportunidades, y siempre se nos mide mucho también en la Fundación por que lo que hagamos al final tenga un fin práctico. No, que no nos quedemos en la parte de investigación, un paper científico, que también está muy bien, pero sobre todo que esas soluciones al final lleguen a las personas y mejoren su calidad de vida. Pero como digo, desde la Fundación no prestamos luego esos servicios, intentamos ir abriendo el camino para que luego esas tecnologías, esos avances pues se transfieran de cara a la sociedad y sean otras entidades. En este caso tenemos la suerte de tener detrás a Cruz Roja, que puede ser una de las entidades que recoja el testigo de todas esas innovaciones, pero bueno, también tenemos ejemplos de otras soluciones, innovaciones que se han transferido pues a otras entidades, incluso fuera de nuestras fronteras. Y ese básicamente es un poco el rol que tenemos desde la Fundación. Muchas gracias. Paula, ¿nos cuentas qué es CEAFA, a quién va dirigido vuestro trabajo, qué papel tiene la tecnología en los proyectos que venís desarrollando? Pues a ver, nosotros, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, somos una organización no gubernamental de ámbito nacional con la que trabajamos para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas que conviven con el Alzheimer y otras demencias, ¿no? CEAFA agrupa a más de 300 asociaciones de ámbito local, ¿de acuerdo? Y actualmente nuestro trabajo, ¿de acuerdo?, se centra en transformar la percepción social de las demencias, ¿de acuerdo?, promover un diagnóstico precoz y seguro, así como también solicitar recursos sociales y sanitarios. También lo que hacemos es respetar, que se respete, ¿no?, la dignidad de las personas, garantizando sus derechos. Y también queremos impulsar la investigación tanto biomédica como social y sociosanitaria, ¿vale? Tanto CEAFA como las asociaciones miembro, desde siempre, y seguimos apostando por lo que son las terapias no farmacológicas, ¿de acuerdo?, como método complementario a las terapias farmacológicas, ya que permiten mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias, y además contribuyen a ralentizar el avance de esta enfermedad. Entonces, en este caso, la forma de trabajar la estimulación cognitiva ha ido evolucionando en los últimos, con el tiempo, ¿de acuerdo? De manera gradual, sí que inicialmente se utilizaban sobre todo materiales más en papel, podríamos decir, pero sí que con el paso del tiempo, poco a poco lo que se ha ido es adoptando estas nuevas tecnologías, introduciendo herramientas pues como pueden ser ordenadores, software especializados, aplicaciones, tablets, ¿no? Sí que es cierto que a raíz de la aparición de la pandemia por COVID, pues esto supuso un gran cambio, ¿no?, ya que lo que hizo es de alguna manera impulsar a esa adaptación tecnológica, ¿no?, porque hubo que seguir apoyando a esas personas en sus domicilios, es decir, lo que se hizo es al final trasladar las intervenciones para que se hicieran por remoto. Entonces, de alguna manera, la tecnología lo que ha hecho es abrir un campo, ¿no?, o abrir nuestro campo de acción. También, por ejemplo, estas nuevas tecnologías lo que nos han permitido es alcanzar o poder acercarnos a sectores de la población que hasta ahora eran muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, digamos que relacionar o acercar el Alzheimer o otro tipo de demencias a los sectores más jóvenes de la población, ¿no?, parece como algo un poco complicado. Entonces, también un ejemplo que cabe destacar es que a principios de este año se hizo una campaña de sensibilización con uno de los mayores, a través de uno de los mayores videojuegos, ¿no?, que hay ahora mismo, que es el Fortnite. Entonces, lo que se hizo es utilizar un videojuego que la mayor parte de los jóvenes conocen, ¿no?, y utilizan, para que conocieran o acercarles, para que
informarles o sensibilizarles sobre la experiencia de una persona con Alzheimer en su día a día, ¿no? Caracterizar un poco o simular esa experiencia de la persona. Entonces, de esta manera, pues quieras que no, se acercó, ¿no? Se pusieron, digamos, que consiguieran empatizar un poco con esta enfermedad. Entonces, es un poco ahora mismo lo que estamos haciendo. Gracias. Enrique, nos comentas un poquito qué es el CRE Alzheimer, que está en Salamanca, que es también un centro del Inserso. ¿A quién va dirigido vuestro trabajo? ¿Y qué papel tiene la tecnología en los servicios que estáis ofreciendo? Sí, bueno, el CRE de Alzheimer, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Lo de las siglas siempre es un reto en nuestros centros, pero al final la labor que nosotros hacemos, efectivamente somos un centro de referencia de la red de centros del Inserso, y nuestra especialización es en las personas con Alzheimer y otras demencias. Somos un centro de análisis, investigación y conocimiento especializado en mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores. Como centro de referencia tenemos servicios de atención directa, tenemos programas residenciales y de centro de día para personas con demencia, que igual que otros centros del Inserso pues tienen carácter temporal estas estancias, pero lo que es más relevante del centro yo creo es la actividad de formación, investigación, difusión del conocimiento que se hace. Al igual que CEAFA, desde el CRE de Alzheimer apostamos por las terapias no farmacológicas como la herramienta para, como bien estaba diciendo mi compañera, pues para retrasar la evolución de la enfermedad. Y en ese sentido las terapias no farmacológicas han ido evolucionando a la par que la tecnología, y se ha utilizado, como estaba comentando Paula, para apoyar a las terapias. Fundamentalmente hemos visto durante estos años cómo se ha ido desarrollando el uso de tecnologías. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar, desde el uso de la consola Wii de Nintendo para hacer estimulación cognitiva, después el tema de ordenadores, software de estimulación, tablets, hemos trabajado mucho, y también sobre todo en roboterapia y otras terapias que van utilizando las nuevas tecnologías, como son la reminiscencia o la musicoterapia, que si bien no son centrales para hacer la terapia, como es el caso de la roboterapia, pues sí que se han convertido en herramientas fundamentales. La flexibilidad que te permite una tablet con acceso a Internet, a YouTube, para hacer una sesión de reminiscencia personalizada para los usuarios, pues es fabuloso. En ese sentido, esa es nuestra vinculación con la tecnología. También hemos hecho mucha evaluación de productos tecnológicos de distintas instituciones o empresas, pues que nos piden un análisis de los profesionales o probar con algunos de nuestros usuarios directamente estas soluciones tecnológicas que puedan mejorar la calidad de vida. Hablo fundamentalmente de terapias no farmacológicas, pero no nos quedamos ahí. Todo lo que son utilidades, software, servicio, dispositivos que pueden también ayudar a dar difusión de la enfermedad o a que los cuidadores tengan un conocimiento más que les ayude a desarrollar mejor su labor, pues también es fundamental para nosotros. Bueno, en el CEAPAT vamos siguiendo los avances, los proyectos que realizáis, las tres entidades, y esta pregunta pues va en ese sentido. En la situación de pandemia, Julián, tuvimos conocimiento del proyecto Asistentes de Voz con colectivos vulnerables, impulsado por Cruz Roja, donde también Texos ha tenido un papel muy importante. Y la pregunta sería, pues, ¿qué nos puedes contar sobre este proyecto? Desde entonces, ¿qué acogida y resultados ha tenido y cómo ha ido evolucionando? Pues esto fue una línea de trabajo que comenzamos antes de la pandemia, en el 2019, en la Fundación. Resumiendo a grandes rasgos un poco nuestra labor, es estar muy atentos a las tecnologías que van apareciendo en el mercado, para luego, cuando hay una necesidad social, hacer esa unión y ver si esa tecnología pues puede contribuir. Entonces, en ese sentido, en el 2019
vimos con bastante ilusión el desarrollo de las tecnologías de los asistentes de voz, que en aquel momento pues se estaban desarrollando y evolucionando mucho. Y ya estábamos pues haciendo pruebas con ese tipo de tecnología cuando apareció la pandemia. Entonces, a partir de ahí aceleró un poco todo, porque en la situación de confinamiento, bueno, pues todos lo sufrimos, pero especialmente pues las personas mayores que no podían tener acceso a las nuevas tecnologías, hacer esos Zoom, esas videoconferencias que teníamos con los familiares. Nos dimos cuenta que este tipo de tecnologías, por su sencillez de manejo, que simplemente con la voz pues puedes manejarlas, pues podía ser de gran ayuda en esta situación. Entonces aceleró durante esos meses toda esa línea de desarrollo y pruebas. Empezamos a hacer un pilotaje con un asistente de voz, en este caso era un dispositivo Alexa, que puedes interaccionar con la voz, pero aparte también tenía pantalla y permitía pues este tipo de funcionalidades, como por ejemplo hacer videollamada. Desarrollamos una aplicación para este dispositivo, que en el mundo Alexa se llama Skill, pero básicamente es como una aplicación en los teléfonos móviles. Incorporamos en esa aplicación la posibilidad de que las personas mayores, a través de este dispositivo, con la voz, pues pudieran iniciar videollamadas para hacer llamadas pues con familiares, personas voluntarias que llamaban a las personas y establecían una conversación con ellas. Podían acceder a consejos sobre el tema del COVID. Tenían acceso también a contenidos, a tablas de gimnasia que podían hacer desde casa. Hicimos una evaluación de ese piloto. Lo probaron 100 personas con un perfil principalmente de persona mayor por encima de los 80 años. Muchas de ellas no estaban familiarizadas con las tecnologías, y ahí la verdad es que descubrimos hallazgos importantes, algunos que incluso nos sorprendieron, que luego los piensas y tienen toda la lógica, pero de inicio no nos sorprendieron. Uno de ellos era que inicialmente pensábamos que estas tecnologías de los asistentes de voz pues iban a ser aceptadas principalmente pues por las personas ya mayores que tienen smartphone, que se conectan a internet, y una sorpresa que nos encontramos es que precisamente las personas más alejadas de la tecnología, las que nunca habían utilizado un teléfono, nunca se habían conectado a internet, fueron las personas que mejor valoraron este tipo de tecnología. Y luego tiene todo el sentido, porque al final estos dispositivos pues te permiten preguntarles el tiempo, poner un recordatorio, ver las noticias, pero claro, las personas que ya utilizaban el teléfono móvil, pues lo que le facilitaba es hacerlo de una forma más sencilla, pero realmente esa información ya la estaban accediendo a través de su teléfono móvil. Ahora, las personas que nunca habían tenido esa posibilidad y que ahora a través de un dispositivo de este tipo pues les podían preguntar el tiempo y les contestaba, podían ponerle un recordatorio, pedirles una receta, llamar a un familiar con la voz y que aparezca en la pantalla, cosas que eran inimaginables para esas personas, pues ahí el resultado fue muy positivo. Entonces, a partir de ahí vimos que este tipo de tecnologías para el tema de la brecha digital pues es un elemento que tiene muchísimo potencial. Vimos también que es un tipo de tecnología que acompaña. Las personas se sentían acompañadas por el hecho de tener ese dispositivo. Sabían que era una máquina y que cuando le preguntaban algo le respondía una máquina, pero aún así se genera un vínculo con ese dispositivo y tienen esa sensación de acompañamiento, que aunque no interaccionen con él, saben que en cualquier momento se pueden dirigir a él y el dispositivo les responde. Entonces, a partir de ahí, Cruz Roja ha ido desplegando estos dispositivos un poco con estos objetivos para paliar el tema de la brecha digital, para también reducir el aislamiento y la sensación de soledad. Y ahora mismo se encuentra en despliegue. Hay más de 1.000 personas ahora mismo que ya están utilizando este tipo de dispositivos, con un compromiso de despliegue de decenas de miles en los próximos años. Y en paralelo hay otras líneas de innovación, porque esto es algo que está en pleno desarrollo. Se está también trabajando para personas con discapacidad, para poder controlar pues el entorno en el que vive la persona a nivel domótico. Este tipo de dispositivos permiten conectarse pues con elementos en el domicilio que permiten automatizar el domicilio, y por ese sencillez en el manejo y la interacción por voz pues tiene mucho potencial para personas con discapacidad. Y luego se está incorporando también otro elemento, porque hasta ahora este tipo de dispositivos era más
un canal unidireccional, donde le hacías llegar información a la persona accede a ese contenido, pero ahora estamos trabajando también en poder tener retorno de la persona, en este caso hacia nosotros. Entonces, este tipo de dispositivos también permiten cosas como poder lanzar formularios de seguimiento y que la persona de forma muy sencilla por la voz responda a esos formularios y tú recoger esa información. Son algunas de las líneas de trabajo que ahora mismo tenemos abierta. Y en breve va a haber una revolución muy grande, porque este tipo de dispositivos, la interacción que puedes hacer con ellos es relativamente limitada. Es limitada en el sentido de que no le puedes preguntar cualquier cosa. Hay una serie de cosas que si tú se las preguntas te responden, pero otras que te puede decir, estoy aprendiendo, no sé responderte a eso. Y va evolucionando. A lo mejor al mes siguiente se lo preguntas y eso que no sabía responderte te responde. Pero ahora se va a producir un salto tremendo en la interacción con estos dispositivos, con la denominada inteligencia artificial generativa, que hasta ahora este tipo de dispositivos no incorporaba, pero que ya están trabajando para incorporarla. Y de hecho ya hay algunos de los asistentes pues que ya incorpora esta tecnología, que va a revolucionar la interacción, porque ahora ya sí que vas a poder establecer pues un diálogo pues mucho más natural con el dispositivo. Gracias, Julián. Paula, también en el CEAPAT hemos ido siguiendo los proyectos que realizáis en CEAFA, y el año pasado conocimos el lanzamiento de la Skill Memoria para personas con deterioro cognitivo. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta skill y qué acogida ha tenido hasta este momento? Vale, a ver, bueno, como todos sabemos, ¿no? Las skills de los asistentes de voz, ¿no? Que se utilizan por voz, se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, ¿no? Bien como indicaba Julián. Estas son aplicaciones por voz que lo que hacen es que se ejecutan a través de dispositivos que tienen Alexa integrada, ¿no? Y pues, tal como también ha indicado él, puedes realizar una variedad de tareas que lo que ayudan es o permiten continuar con tus rutinas diarias, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros desde CEAFA lo que hemos hecho en una apuesta, ¿no? Por el uso de estas tecnologías es donde surgió lo que es la skill. Lo que hemos querido hacer es utilizarla como herramienta. Lo que es la skill es una herramienta de estimulación cognitiva que aplica la tecnología por voz de Alexa, ¿de acuerdo? Creada por CEAFA para ralentizar el deterioro cognitivo de las personas con demencia. Entonces, en cuanto, por ejemplo, beneficios, sí que es cierto que esta skill obviamente se creó pensando en aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo leve moderado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es de trabajar, de que con la skill se trabajen las funciones cognitivas del cerebro, ¿no? Es decir, ejercitar la mente, ¿no? Como podríamos decir. Y se contribuye de esta manera también a mejorar la autonomía de las personas y a frenar el avance o el progreso del deterioro. Entonces, otro uso que también hemos visto es que, aparte de que esté enfocada en este perfil, en estas personas, en estas necesidades, también se puede utilizar a modo prevención, es decir, personas sanas, con sanas, ¿me entendéis a lo que me refiero? Que pues lo que quieren es mejorar su salud y su actividad cerebral, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque hemos querido darle un uso más universal, es decir, que pueda llegar a más personas que se puedan beneficiar de esta skill, no solamente las personas con deterioro cognitivo. Con esta skill, con la skill memoria, se trabajan 5 áreas cognitivas, ¿de acuerdo? Reminiscencia, el lenguaje, memoria, cálculo y funciones ejecutivas, y luego también orientación temporal y a la realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ejemplos de cada uno un poquito. En reminiscencia son ejercicios para recordar eventos pasados, nombres, lugares y también pues detalles de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Pues por ejemplo, señalar festividades, ¿no? Pues Navidad, carnavales, o por ejemplo identificar el parentesco, ¿no? Los diferentes parentescos dentro de una familia. Con el lenguaje lo que se ha querido es hacer ejercicios para conseguir, sobre todo para mejorar la comunicación, para ejercitar la memoria y también de esa manera mejorar la atención y la concentración, ¿vale? En el lenguaje, pues los ejercicios que se hacen, por ejemplo, hablo alguno de ellos, ¿vale? Se han utilizado refranes o también, por ejemplo,
que enumeren las vocales de una palabra. En cuanto a memoria, en el área de memoria, obviamente se dan ejercicios para ayudar a recordar información, elementos, y aumentar también, al igual que con el lenguaje, la atención y la concentración. Pues, por ejemplo, dentro de una serie de palabras, que la persona, el usuario, identifique cuál era la primera de la serie. En cuanto a cálculos y funciones ejecutivas, son ejercicios que se hacen con la finalidad de mejorar la capacidad de realizar cálculos, el relacionamiento lógico y también una capacidad de autogestión en las actividades de la vida diaria, ¿no? Pues, por ejemplo, operaciones matemáticas sencillas, o también, por ejemplo, series numéricas que deben continuar, ¿no? Y ya el último área, que será la quinta, sería la orientación temporal y a la realidad. En este caso son ejercicios que lo que ayudan es que la persona o el usuario conecte con la realidad. De esa manera se reduce la desorientación y también se promueve el sentido de la seguridad y la estabilidad. Por ejemplo, pues que identifica o que diga actividades que se hacen en una estación en concreto del año, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo que se quiso es que fuera que la skill tuviera accesibilidad y un uso fácil, ¿vale? Entonces, utilizar la skill memoria solo necesita seguir unos pasos, ¿de acuerdo?, a la hora de, de configurarla, ¿no?, en un dispositivo con Alexa integrada, pues como puede ser los dispositivos Echo con o sin pantalla, las Fire TV, o por ejemplo también desde el teléfono móvil con la aplicación de Alexa, ¿vale? Una vez lo tienes instalado, para iniciarlo tienes que decir: Alexa, abre mi memoria, y de esa manera Alexa lo que hace es iniciar la rutina de ejercicios, ¿vale? En todo momento Alexa guía al usuario, a la persona, durante toda la rutina, ¿de acuerdo? Y siempre por voz, ¿vale? Entonces, lo que se hacen es, dentro de estas áreas que he comentado antes, en cada área hay 10 preguntas, ¿de acuerdo? Está pensado que la rutina en total dura aproximadamente unos 20 minutos. ¿Vale? Cuando las personas o el usuario acierta las preguntas, Alexa lo que hace es felicitarle por su trabajo y animarle a seguir, ¿de acuerdo?, a seguir haciendo los ejercicios. En caso de que no acierte las preguntas, tiene hasta 3 posibilidades, y en caso de que no la acierte, entonces Alexa le da la respuesta correcta y además se lo explica. ¿De acuerdo? Una vez finaliza la rutina completa, es decir, los 20 minutos que había comentado, lo que hace es, Alexa felicita por el trabajo a la persona y le anima a realizarlo, a repetirlo en otro momento o en otro día. Entonces, cuanto al seguimiento, un poco la acogida que ha tenido esta skill, sí que puedo decir que se lanzó en 2023, entonces en 5 meses de 2023 la Alexa tuvo unos 7.000 usuarios. Casi 7.000 usuarios, eso es. Y ahora, en 2024, ¿de acuerdo?, lo que es estos datos los tenemos del primer semestre de 2024, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se aumenta la difusión con los materiales, con información sobre el uso, ¿de acuerdo? Eso ha ayudado a llegar a los 10.000. Se han sobrepasado un poco los 10.000 usuarios, ¿vale? Sí que tenemos que actualizar datos, ¿vale? Porque por ahora no tenemos más, pero bueno, por ahora las cifras que tenemos es eso, un poco sobre la acogida, un poco como referencia para ver cómo lo están recibiendo. Qué buena acogida, tanto el trabajo que está haciendo Texos, lo que nos ha comentado, y el trabajo de CEAFA, y el trabajo del CREA Alzheimer, pues también nos vamos a quedar con la boca abierta sobre todo lo que nos puedas contar sobre otra vertiente de la inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial integrada en robots, y toda la parte de roboterapia como terapia no farmacológica que tiene tanta fuerza en vuestro centro. Entonces, Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre qué aporta este tipo de intervenciones que utilizáis tanto en la vertiente de apoyo a las personas con demencias como a sus familias, y bueno, pues de todo lo que hacéis que está basado en el uso de tecnologías? Sí. Cuando hablamos de roboterapia, efectivamente va muy de la mano con el campo de la inteligencia artificial, y son pues 2 de los grandes
ámbitos de desarrollo tecnológico y que estamos asistiendo a la revolución. Y obviamente uno acompaña al otro, porque los robots dotados de la inteligencia artificial pues tienen muchas más posibilidades que si no la tienen, como hasta ahora. Cuando hablamos de robótica aplicada a nuestro ámbito de atención a las personas en situación de dependencia, se distinguen dos grandes áreas, lo que sería la robótica asistencial, por ejemplo, un dispositivo que ayude a las personas pues, a levantarse de una cama, o otros dispositivos tecnológicos para ayuda en situaciones de dependencia, pero el campo que a nosotros nos interesa más, que hemos trabajado en demencias, es el de la robótica social, ¿vale? Aquí ya no estamos hablando de robots que están pensados para asistir a la persona o al cuidador en las actividades del día a día o en las dificultades físicas que pueda tener, sino en robots que están pensados para estimular la socialización y el aspecto de la estimulación emocional. En ese sentido, en el CRE de Alzheimer hemos tenido la suerte de contar desde los inicios del centro con el robot terapéutico Paro, la Foca Robot Paro, que yo creo que es muy conocida. De hecho, es el ejemplo más conocido de robótica aplicado a las personas con demencia o en muchos ámbitos se aplica. Una medida, a mí siempre me gusta decirlo, de lo popular que es Paro es que ha salido en un capítulo de Los Simpson, y eso ya parece que te sitúa absolutamente en la popularidad, ¿no? Pues es el dispositivo más conocido, y nosotros llevamos, pues como os digo, desde la apertura del centro pudiendo utilizar y desarrollar estas terapias utilizando el robot Paro. El robot Paro, como os digo, imita una foca bebé, y tiene una serie de sensores, por ejemplo, de luz, de sonido y de tacto, que le permiten interactuar con las personas y responder de una forma más o menos natural, de alguna forma imitando el comportamiento que tendría un animal. Muchos de estos robots, sobre todo los que tienen forma que imitan animales, están pensados como un sustituto de la terapia con animales, pudiendo evitar algunas de las supuestas complicaciones que tienes pues al meter un animal en un centro sanitario, por ejemplo. Pero también hay otra serie de robots que tienen otras características más apoyados por asistentes de voz, que son robots humanoides y que probablemente ya no buscan una estimulación emocional, sino también una estimulación cognitiva, una orientación a la realidad o la propuesta de actividades cognitivas o incluso físicas. Ha habido ejemplos de robots que promocionan pues actividades tipo de psicomotricidad con las personas. En nuestro caso, como os decía, hemos estado utilizando la Foca Robótica Paro. Esta responde a la interacción de las personas como si se tratara un animal real, de tal manera que cuando tú le acaricias, pues hace sonidos y gestos de placer, o si dirige la atención de donde le estamos hablando, en función del momento del día cambia su comportamiento, porque si está dormida o está despierta, y una serie de características que les permiten interactuar y responder con las personas. Esto se puede utilizar de muy diversas maneras, y nosotros lo hemos hecho durante estos años, pues distintas experiencias. Por un lado está en la utilización del robot en una terapia grupal, ¿de acuerdo?, en la que llevamos a varias personas que tengan un nivel de funcionalidad similar o que puedan establecer un diálogo y una socialización, y utilizando el robot como estímulo pues se establece una tarea de reminiscencia sobre los animales pasados, del cuidado de animales, y muchas veces también se va al cuidado de los niños, de los hijos, o en general se genera mucha socialización. Las personas se sienten con ganas de hablar sobre su experiencia con otros animales, sobre la experiencia que están viviendo en ese momento. Muchos de ellos son capaces de identificar que no se trata de un animal real, y eso también es una fuente de conversación, ¿no? Y la tecnología lo que nos permite ahora, fíjate cómo funciona y demás, eso es una de las maneras de aplicar la roboterapia, que tiene sobre todo este efecto socializador, ¿de acuerdo?, y de reminiscencia. Y luego hay otra vertiente de uso, que sería el uso individual, sobre todo en casos que las personas están agitadas. Ya sabemos que uno de los síntomas
más difícil de manejar pues son los síntomas del comportamiento psicológicos para las personas con demencia, como la agitación, la depresión o la ansiedad, y se ha comprobado que el robot terapéutico Paro pues puede tener un efecto calmante sobre estas conductas. En este sentido es muy similar al uso de los animales en terapia. Sabemos que la interacción con animal real por ejemplo, nos relaja, desciende la tensión arterial y cambian otros factores fisiológicos que indican que la persona está más relajada. Nosotros hemos hecho algún estudio con el robot comparándolo con un animal real, con un perro terapéutico que también utilizábamos en el centro, y efectivamente también se produce este efecto de relajación, con lo cual se utiliza a modo de rescate. Cuando una persona que sabemos que previamente ha respondido bien al estímulo, pues no es cuestión de probar si no lo conoces, o que tiene historia de contacto con animales domésticos o algo similar, pues sí que se utiliza en esos casos, y sí que se ha comprobado también que puede ser eficaz para reducir estas conductas de agitación. En ese sentido, en estos últimos 2 años hemos desarrollado desde el Centro de Referencia de Alzheimer una investigación en la que han colaborado 15 centros residenciales de toda España, con más de 123 personas, creo que han sido exactamente los usuarios, personas con demencia y deterioro cognitivo que han participado, y estamos ahora analizando los resultados pormenorizadamente, pero sí que hemos obtenido cierta evidencia de que se mejora la calidad de vida de las personas con demencia. También los cuidadores reflejan que puede ser una ayuda, como os decía, en estas situaciones de comportamientos indeseados que se pueden solventar con esto. A los terapeutas han comprobado que es un estímulo que es bien aceptado por las personas, que también eso es una preocupación cuando hablamos de la tecnología, aunque nuestra experiencia, y creo que cada vez la de más gente, es que realmente la tecnología y las personas mayores hacen buena pareja, porque no hay más prejuicios por nuestra parte de que no se van a aceptar bien que al contrario, y sí que como os digo, los terapeutas que han participado en estos estudios pues también nos han dicho que ha sido muy bien aceptado y es una herramienta pues estupenda para utilizar en sesiones de terapia, y muchos han considerado integrarlo en su día a día. Julián, ya nos has comentado un poco, pero profundizando más, ¿cómo desde tu punto de vista puede la inteligencia artificial ayudar a fomentar la autonomía personal y el bienestar? Y aparte de lo que nos has comentado, si puedes ponernos algún ejemplo actual. Vale. Bueno, ya se han comentado, Enrique, Paula, pues ejemplos muy interesantes. Yo sí que destacaría que la inteligencia artificial a nivel general, luego podemos mencionar algún ejemplo concreto, pero sí que nos está permitiendo y nos va a permitir cada vez más el poder procesar esto que hablamos mucho de que lo importante es el dato, ¿no? Tener esos datos, pero claro, con esos datos al final tienes que sacar pues información que sea útil pues para prestar servicios más preventivos, anticiparnos. Estoy pensando, por ejemplo, en proyectos donde lo que hacemos es monitorizar la actividad de la persona para poder detectar riesgos y anticiparnos. Eso gracias a la inteligencia artificial. Esto es algo que se lleva hablando desde hace muchos años. Ya hay proyectos desde hace 20 años para monitorizar a las personas en su entorno y si hay una situación de riesgo de emergencia poder actuar. Pero es ahora realmente con los algoritmos de inteligencia artificial cuando vamos a poder procesar de forma inteligente toda esa información que recogemos de esos sensores, de cuántas horas duerme la persona, cuántas veces sale del domicilio, cuántas veces abre el frigorífico. Gracias a la inteligencia artificial vamos a poder prevenir situaciones y riesgos y podernos anticipar. Y también nos va a permitir algo muy importante, y es que normalmente cuando dabas un servicio muy personalizado, normalmente eso iba asociado a que lo podías prestar a muy poquitas personas. Un servicio muy centrado en las necesidades de la persona, muy personalizado, normalmente requería pues muchos recursos y solo se podía prestar a un número muy pequeñito de personas. Ahora va a ser posible poder personalizar mucho los servicios a miles de personas gracias a todos estos algoritmos de inteligencia artificial.
Y luego algunos ejemplos concretos ya hemos mencionado, el tema de los asistentes de voz que ya hemos mencionado anteriormente, que ahí yo creo que sí que se está produciendo una revolución, y es que ha cambiado el paradigma, porque al final estos asistentes sobre todo lo que nos permite es de una forma natural con el lenguaje poder interactuar con las máquinas, y las máquinas puede ser un dispositivo al que le pido el tiempo o le pido que haga una llamada, pero va a poder ser poner la lavadora, o en el coche por voz decirle que vas a tal sitio. Y eso ha cambiado el paradigma, porque hasta ahora siempre para poder manejar pues un ordenador, un dispositivo, teníamos que aprender nosotros a formarnos para poder manejar ese dispositivo. Ahora está cambiando, y ahora tiene que ser la máquina la que tiene que aprender a cómo interactuar con nosotros, y eso cambia totalmente el modelo, y por ahí pues tiene muchísimo potencial la inteligencia artificial, a cómo interactuamos con todos estos elementos, todas estas máquinas que hasta ahora teníamos que hacer nosotros el esfuerzo, y ahora va a ser simplemente un diálogo como estamos hablando aquí. Yo le voy a pedir que haga algo y esa máquina tiene que saber hacerlo y entenderme y hacer esa acción. Y ejemplos concretos en otros ámbitos, por ejemplo en el de la visión artificial para personas ciegas, es algo que ya están utilizando y que es muy, muy práctico. Aplicaciones que yo ahora mismo saco el teléfono móvil y esa descripción que tú me pedías, que no sabía cómo describirme, pues me enfoco y me da con una precisión esa descripción de lo que está viendo la cámara, y eso en el día a día, pues para personas ciegas ya lo están utilizando para hacer un barrido y ver las prendas que tienen, para saber el color, el tipo de prenda para vestirse, para localizar objetos. Eso es algo que ya existe. O sea, hay muchas aplicaciones y funcionan muy bien, y cada vez pues lo están haciendo mejor este tipo de aplicaciones. Para personas sordas, y ahora en los teléfonos móviles, yo en mi versión que tengo, pues puedo poner para que todo el audio y todo el sonido que emita el teléfono móvil automáticamente me lo transcriba, incluso las llamadas en tiempo real. Estaríamos manteniendo una conversación, tú me estás hablando y yo en mi teléfono estoy viendo esa transcripción en tiempo real. Eso para personas sordas pues también es muy, muy, muy útil. O lo que hablábamos también para personas con discapacidad, pues el control del entorno, ¿no? de su domicilio con la voz, poder controlar pues todos los elementos del domicilio. Son algunos ejemplos de cómo puede la inteligencia artificial, bueno, pues aplicarle, pues en este caso a personas con discapacidad. Paula, nos has comentado un poquito cómo se gestó la skill memoria, pero bueno, me gustaría que contaras un poco con más detalle cómo fue ese proceso de trabajo, porque a veces se dicen los resultados, más de 10.000 personas que se han beneficiado de la skill, conocemos el resultado, los beneficios, pero hay mucho trabajo previo. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, como he dicho antes, ¿no? Todo empezó a principios de 2023 cuando se pusieron en contacto desde Amazon Alexa, ¿de acuerdo? Con nosotros, con CEAFA. La verdad que lo agradecemos muchísimo porque fue una gran oportunidad de colaborar en facilitar en este caso la calidad de vida, bueno, mejorar, ¿no? Y facilitar el apoyo a las personas con demencia y también a sus familiares cuidadores. Además, también es cierto que todo este tipo de acciones o de proyectos no es fácil encontrar la financiación. Entonces, de esta manera vimos una oportunidad muy grande. Entonces, bueno, todo empezó pues porque lo primero fue identificar, ¿no? Qué necesidades teníamos como colectivo, ¿no? Saber en qué nos podían ayudar. Entonces, a raíz de ahí surgió la idea de utilizar o aplicar más bien el sistema por voz de Alexa a las terapias no farmacológicas que ya realizan las asociaciones, ¿no? En sus talleres. De ahí ya trabajamos en conjunto, ¿no? Mano a mano, tanto Amazon Alexa como también la empresa que se encargó de la parte técnica creativa y CEAFA, ¿vale? Lo que hicimos fue acordar las áreas de trabajo que he comentado antes, ¿vale? Los tipos de preguntas, también el tiempo, la duración de lo que es toda la rutina completa. Proporcionamos preguntas y respuestas a Amazon Alexa, ¿de acuerdo? Para todo lo que es la programación. Y entonces, a raíz de ahí, lo que se hizo fue
un trabajo constante de revisión y perfeccionamiento de la skill, ya que se hicieron varias pruebas y sus consecuentes correcciones, ¿no? Entonces, después de todo este trabajo, ¿no?, que fue pues, al final un trabajo constante, en julio de 2023 se hizo la presentación en sociedad, por así decirlo, de la skill, ¿vale? En ese momento contaba la skill con 200 preguntas subidas o integradas. Entonces, posterior a ello, el último semestre de 2023 y principios de 2024 se hicieron, por un lado, se hizo todo lo que es la difusión, ¿no?, dar a conocer la skill tanto por parte de CEAFA también como de Amazon Alexa mediante nuestros medios de comunicación, como también a la vez se trabajó para integrar más número de preguntas, ¿de acuerdo? Es decir, hasta que se llegaron a las 700, que es las que tiene actualmente la skill. Entonces, este año, en 2024, gracias a una subvención del Ministerio de Sanidad, Consumo y Agenda 2030, lo que hemos hecho es hemos adquirido más de 300 dispositivos de Amazon dispositivo Eco, y los hemos distribuido entre las asociaciones miembro, ¿vale? Entonces, ellas son las que ahora a partir de ahora nos tienen que hacer llegar feedback y sus valoraciones, ¿no?, que es lo importante, ver cómo reaccionan ante esta herramienta, ¿no?, en sus talleres. Entonces, lo que esperamos sobre todo es pues que al final sea una herramienta, pues que lo que decías tú, ¿no?, que a pesar de todo el trabajo que se ha dedicado, pues que también sirva de ayuda, que es lo suyo, ¿no?, y que tenga una aceptación por parte de las personas y sobre todo que contribuya a mejorar la calidad de las personas con Alzheimer y de otras demencias y sus cuidadores, por supuesto. Enrique, ya nos has comentado algo de no solo el potencial que tiene la roboterapia, sino ya la evidencia que existe y que vosotros estáis recogiendo continuamente a través de vuestras investigaciones, publicaciones, etcétera. Pero ¿puedes explicarnos, ampliar un poquito más qué impacto tiene la roboterapia y para qué es efectiva la roboterapia? Sí, bueno, como había dicho antes, los estudios parecen demostrar dos campos fundamentales. Uno, la mejora o esta reducción de los síntomas del comportamiento. Desde luego, las revisiones sistemáticas apuntan en esa línea, que cuando se utiliza, como estábamos hablando, a modo de rescate puede ser útil para controlar estas situaciones, y en general, bueno, pues sabemos que todas las terapias, el hecho de tener más actividades durante el día, actividades significativas para las personas, van a tener un efecto significativo sobre ello, sobre este ámbito también. Esto desde luego impacta directamente en la calidad de vida tanto de la persona que sufre la enfermedad como de sus cuidadores, ya sean familiares o profesionales, porque bueno, pues todos sabemos la dificultad que tiene encontrarse en una situación con una persona agitada o que no quiere colaborar en alguna de las actividades o de las tareas que tenemos que hacer, pero también es capaz de mejorar, por ejemplo, los estados de ánimo. Nosotros hemos comprobado, después de una sesión, sobre todo aquellas sesiones grupales donde las personas pueden socializar, entablar una conversación o hablar de sí misma, de su historia personal, la reminiscencia siempre es una herramienta muy potente que funciona muy bien y que generalmente viene asociada con este sentimiento de buen estado de ánimo, ¿no? Y en ese sentido la roboterapia también lo consigue. Es fundamental esa mejoría de la interacción y a través de ello el bienestar que muestran las personas. Eso es los beneficios que se han encontrado sobre todo con la robótica social. Cuando hablábamos también de otros tipos de robot, por ejemplo, robot humanoides que pueden hablar con las personas, estarían más cercano al ámbito de los asistentes de voz. Lo único que en este caso pues está dotado de una corporalidad que también le permite a lo mejor interactuar de otra forma, o es menos ambiguo que alguien que me habla y no sé de dónde viene, ¿no? Y en ese sentido estos robots hay menos estudios, para empezar, porque no hay
un estándar, aunque no... Paro lleva muchos años, la foca, y se ha convertido en el estándar cuando hablamos de animales robóticos, y hay muchos estudios con ella, no con otros animales robóticos. Sin embargo, con los robots humanoides hay distintos dispositivos, pues el Aibo, otros más grandes, unos que llevan pues sobre un soporte con ruedas, una pantalla, algunos que parecen más humanoides y otros menos, y estos sí que van a permitir trabajar mucho. Uno, la estimulación cognitiva, la orientación y todas estas habilidades conversacionales. Y dos, también la soledad no deseada. Este es un ámbito fundamental de la robótica. Poder prestar esa atención social, establecer una conversación, proponer actividades o entablar pues una actividad de reminiscencia cuando los cuidadores no están disponibles. Y eso, pues eso yo creo que va a ser un aspecto fundamental en el futuro ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa y la ubicuidad que estamos viendo. Ya la podemos tener en el móvil, con lo cual ya un robot la va a poder tener, y de esta forma también es mucho más versátil. Como estabais comentando también, la personalización va a ser máxima. No tenemos, el propio sistema es capaz de aprender y de ir aprendiendo pues los hábitos de la persona. Puede aprender su historia de vida, darle datos, preguntarle cosas o recordarle otras, pero también puede adaptarse al tipo de actividades que le gustan a la persona, y lo que es muy importante en las personas con demencia, a las capacidades que se van perdiendo, porque la personalización siempre ha sido un reto, como antes decía Julián, porque cada persona es distinta y tienen necesidades distintas, más cuando hablamos de personas mayores, que parece que todavía se abre más el campo, ¿no? El abanico, pero además en la demencia tenemos la dificultad de que la solución que hoy funciona dentro de 15 días ya no es funcional, o ya es el cuidador el que tiene que encargarse de algunas cosas. La inteligencia artificial pues puede de alguna forma solucionar este problema permitiendo esa adaptación, y si tenemos un robot terapéutico que permite trabajar distintos aspectos, desde la conversación, incluso informar a los cuidadores, acompañar emocional, socialmente y proponer actividades, pues eso sería lo ideal y lo que esperamos llegar en el futuro. Bueno, qué interesante todo lo que estáis contando, y bueno, calculando un poquito tiempo, yo creo que nos va a dar tiempo a 2 rondas más de preguntas. Os lo voy a poner un poco difícil, pero sé que lo vais a saber hacer. Vamos a unir 2 preguntas en una para que nos dé tiempo a hacer estas 2 rondas. Entonces, Julián, te preguntaría 2 cosas. Están ligadas. Una de ellas es: ¿qué recomendaciones puedes destacar a la hora de implementar soluciones de inteligencia artificial que sean útiles para fomentar la autonomía personal y el bienestar de las personas? Y en estas recomendaciones, ligado a estas recomendaciones, ¿qué retos ves que tenemos por delante en el uso de la inteligencia artificial aplicada a este campo? Vale. Bueno, en cuanto a recomendaciones del uso, la aplicación, el uso de la inteligencia artificial, es la misma pregunta trasladada al uso de la tecnología. Al final tiene que haber un propósito que tenga sentido. Además, en esto de la inteligencia artificial muchas veces nos dejamos llevar por modas. Ahora es verdad que está de moda la inteligencia artificial, que creo que no es una tecnología más, creo que realmente va a cambiar muchas cosas, pero hace unos años pues estábamos hablando del metaverso, hace otros años, y todas ellas parecía que iban a revolucionar el mundo y que no lo iban a cambiar, y insisto en que la inteligencia artificial creo que no es una tecnología más, que creo que tiene un potencial realmente para cambiar muchísimas cosas. Pero no nos tenemos que dejar llevar un poco por esta moda y por el hecho de decir, no, es que nos tenemos que subir al tren, que si no perdemos la inteligencia artificial, y realmente plantear para qué queremos la inteligencia artificial y darle sentido, y seguro que una vez que hagamos esa reflexión pues vamos a poder aplicar herramientas de inteligencia artificial, pero que haya una estrategia, un sentido, y no nos dejemos llevar un poco por las modas y hagamos cosas pues que a lo mejor pues eso no tengan mucho sentido, mucha utilidad.
La segunda parte... Los retos. Sí, los retos. Que quizás lo saques, bueno, un reto importante es todo el tema de los sesgos, ¿no? En Totalmente. Los algoritmos, supongo que lo vas a sacar. Bueno, se habla mucho del tema de los sesgos. Yo creo que eso se está haciendo bien porque hay un debate público, además, a nivel mundial. Las grandes corporaciones que están desarrollando, están moviendo los principales algoritmos de inteligencia artificial, yo creo que están muy sensibilizados a raíz de todo este debate que se ha generado. Cuando meten la pata, pues salen las noticias, tienen que pedir perdón y van rectificando. O sea, yo creo que eso es algo que ahora mismo está en el debate y que se está prestando mucha atención. El tema de la privacidad, por supuesto, sobre todo aquí en Europa, pues se presta mucha atención a estos aspectos y se habla mucho de ellos. Pero yo destacaría otras dos cosas que no se habla tanto y que creo que son incluso igual de importantes. Y es una, primero, que la inteligencia artificial no genere más desigualdades. Creo que es una tecnología que va a ser muy disruptiva, que va a cambiar muchas cosas. Y tenemos que ser capaces de que esa tecnología no genere más desigualdades entre quien pueda acceder a ella y quien no pueda acceder a ellas. Y eso estoy hablando a nivel de países pobres que a lo mejor se van a quedar más atrás por el hecho de no utilizar este tipo de tecnología. Ahí vemos como los grandes bloques, Europa, Asia, China, pues están en una guerra comercial y de desarrollo de todas este tipo de tecnologías. Y esos países que a lo mejor no tienen esos recursos, pues espero que no se queden más alejados o que generemos más desigualdad por hecho de no acceder a esa tecnología. Y igual a nivel de país, ¿no? De las personas que no puedan acceder a esa tecnología, pues que generar más desigualdad. Y luego hay otro aspecto muy importante, y es que creo que tenemos que aplicar este tipo de tecnologías para complementarnos, pero nunca para sustituirnos. Porque corremos también el riesgo de que al final, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para empoderar a las personas, hacerlas más autónomas, corramos el riesgo de justo hacerlo lo contrario. Ahora estamos en un momento en las personas de nuestra edad que ya, bueno, pues tenemos una trayectoria, nos hemos formado, hemos adquirido pues unos conocimientos, unas capacidades sin la inteligencia artificial, y ahora vamos a vivir un momento de aquí hacia adelante donde a lo mejor muchas de esas cosas las vamos a poder hacer con inteligencia artificial. Pero habrá las nuevas generaciones, los niños y niñas que están en el colegio, que van a crecer ya con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, y que probablemente pues no adquieran capacidades y competencias porque lo va a hacer la inteligencia artificial. Yo ya lo estoy viendo con mi hijo. Mi hijo, cuando le mandan una redacción, se pone con el ordenador y se lo pide a ChatGPT o al para que se lo haga. Pues dentro de unos años pues le está costando ya el tema de la redacción, porque si hay una máquina que te lo hace, ¿para qué lo va a hacer? Lo va a hacer él. Entonces, ese tipo de cosas que son además capacidades que se adquieren entrenándolas y que si no lo haces vas a perder esas capacidades. El tema del pensamiento crítico, yo lo estoy viendo de nuevo con mi hijo. Mi hijo ahora mismo le pregunta al asistente de voz de turno cosas que son sobre gustos personales y yo me enfado con él y digo, pero a ver, Lucas, ¿cómo le preguntas cuál es el mejor coche del mundo? ¿Cuál es cosas que son de gustos? Es como si le preguntas ¿cuál es el mejor futbolista? Pues uno te dirá, si me lo preguntas a mí te diré uno, y si lo preguntas a otros son temas de gustos. Y se lo están preguntando como si fuera el oráculo que tiene la respuesta y se dejan llevar, no tiene ese pensamiento crítico para... Entonces ese tipo de cosas, yo creo que a la larga las nuevas generaciones pues también tenemos que estar muy atentos para que nos complemente y realmente no nos sustituya en ese tipo de aspectos. Yo creo que y en el tema de autonomía personal pasará un poco lo mismo, ¿no? Es fomentar, empoderar a la persona, pero no sustituirlas en ciertas capacidades o cosas que realmente pueda hacer. Paula, brevemente, si puede ser, así nos da tiempo luego a otra pregunta final. Nos has hablado bastante de la skill memoria. La pregunta sería si se puede utilizar de manera autónoma o si es recomendable contar con la supervisión de un cuidador o de un profesional. Y, como hemos hecho con Julián, dentro del uso de la tecnología en general y en particular de la inteligencia artificial con personas con demencia, ¿qué retos ves en el uso de este tipo de tecnologías? Vale.
A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿de acuerdo? Sobre si se puede utilizar de manera autónoma o bajo supervisión. Por un lado, para lo que es dar de alta y configurar la skill en el dispositivo, ¿de acuerdo? Depende un poco según la capacidad o el deterioro cognitivo de la persona, ¿vale? Del usuario. Igual quizás inicialmente necesita ayuda para configurarla, ¿de acuerdo? Luego ya lo que es a la hora de trabajar ya con ella, ¿vale? Si esta skill se introduce dentro de una rutina de la persona, quizás sea recomendable, ¿de acuerdo?, contar con la supervisión. Puede ser supervisión de un cuidador o de un familiar en el domicilio, ¿de acuerdo? Pues porque también al final se permite que se pueda trabajar en el domicilio. Por ejemplo, si no se va a ausentar del centro, ¿de acuerdo? Pues porque es periodo de vacaciones o pues porque esa persona quizás tenga una leve lesión física y no pueda acudir, ¿no? Entonces, se puede trabajar en el domicilio y sí que sería bajo supervisión de ese cuidador. Por otro lado, también puede ser bajo la supervisión del cuidador profesional, bueno, en este caso cuidador, pero un profesional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede incluir en los talleres de estimulación cognitiva que hacen en las asociaciones, ¿vale? Luego también es cierto que, como he dicho antes, como se puede utilizar también a modo prevención, ¿vale? Es decir, simplemente una persona, cualquier persona, me refiero a utilizarla de manera para mejorar la salud cerebral, ¿de acuerdo? La actividad cerebral. De esa manera se puede utilizar, obviamente, de forma autónoma, ¿vale? Lo que tiene que ver con los retos, tal como, claro, yo al final puedo hablar desde el colectivo, ¿no?, con el que trabajamos, quizás es que tanto la inteligencia artificial, aunque según ha comentado Julián, se puede incluso casi hacer a sí misma, ¿no? Pero sobre todo con las nuevas tecnologías es el punto de que estén adaptadas a las necesidades reales de las personas con demencia en este caso, ¿vale? Es decir, que no sean quien desarrolla la tecnología los que crean identificar qué necesidades o qué necesitan las personas, sino que sean necesidades reales que solucionen y que mejoren la calidad de vida de las personas con demencia, ¿vale? También, siguiendo un poco esta línea, es cierto que, bueno, hablamos mucho de la atención centrada a la persona, ¿no? Y en este sentido, pues, claro, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno, ¿no? Y además con la especificidad de la demencia. Entonces, creo que no es lo mismo una tecnología que está adaptada, pues por un ejemplo, a una discapacidad física, ¿de acuerdo?, que una tecnología, un recurso adaptado a una persona con un deterioro cognitivo, ¿vale? O sea, todo al final, bueno, esto que planteo viene a ser lo mismo, ¿no? Que se adapte realmente, que las tecnologías solucionen y que sean hechas para las necesidades reales de las personas que padecen demencia, y sus cuidadores, porque además, como hemos dicho, es que evolucionan, o sea, de ahora para mañana van a cambiar. Enrique, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos? Bueno, Julián y Paula ya han anticipado muchos, pero una cosa que creo que es muy importante destacar es la importancia de que las interacciones que hagan, en este caso, las personas con Alzheimer, pero bueno, cualquier persona que va a utilizar la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, que las interacciones sean seguras, que sean respetuosas con la dignidad y la privacidad de la persona. Y esos son dos aspectos. Es una preocupación constante, yo creo, en el mundo tecnológico, el tema de la privacidad, lo comentabas antes, pero en el caso de personas con algún tipo de discapacidad o con algún problema de dependencia, pues es fundamental que nos aseguremos de que la tecnología es respetuosa en todos los sentidos, desde los ámbitos de la recogida de datos, sobre todo para qué se van a utilizar, porque es verdad que hay mucha potencialidad del uso del Big Data para obtener, para conseguir resultados interesantes, pero también tenemos que tener mucho cuidado con todos los aspectos de privacidad. Como estamos viendo, es una lucha continua entre los usuarios y las empresas, y en estos casos tenemos que velar los profesionales porque estas tecnologías siempre sean respetuosas hacia las personas. Por ejemplo, en el caso de paro eso es muy sencillo porque no tiene conexión a Internet. Claro, eso también limita las posibilidades, y si queremos dotarle de un asistente conversacional, pues necesitas que tenga por la computación, pues no la hacen in situ. Ese es uno de los retos fundamentales. Otro tiene que ver con la adaptación, efectivamente, es lo que había dicho antes,
y creo que la implementación, el hecho de que haya recursos para llevar la tecnología a todos los lugares, también como decía Julián, que no se creen dificultades o desigualdades de acceso va a ser importante. Y muchas veces en el ámbito de la tecnología vemos como hay muchos desarrollos, mucha investigación, mucho prototipo, proyectos, pero pocas cosas llegan al usuario final, o cuando llegan, pues quizá las funcionalidades no están tan claras, no responde a todas las necesidades que tiene la persona del cuidador, o necesitas un técnico. Entonces, todo eso yo creo que es algo que es un reto que tenemos que enfrentarnos y hay que solucionarlo. Vale, pues vamos a acabar la mesa con un reto. Esto sí que es un reto. La última pregunta va dirigida pues a que nos deis una pista de hacia dónde están yendo vuestras entidades y proyectos de futuro, alguna línea de trabajo que penséis que puede ser prometedora. Entonces os voy a pedir que en un titular, una frase, nos dejéis como un poco en suspense de hacia dónde estáis yendo. Julián, bueno, una frase. Una frase. Difícil. Bueno, nosotros en la parte de inteligencia artificial al final se puede aplicar a muchos ámbitos, muchos tipos de aplicaciones, pero bueno, una línea de trabajo para nosotros muy importante es el tema de los asistentes de voz como un canal pues interactivo y accesible. Y que además permite una cosa que no lo he mencionado anteriormente, pero creo que tiene un efecto muy potente, yo creo que también se ha mencionado en cierto modo, y es que al final este tipo de tecnologías a las personas que las utilizan las empodera, que era lo que decía que era muy importante en el uso de la inteligencia artificial, y tiene otros efectos colaterales, y es que además les genera autoconfianza y les aumenta la autoestima, porque son tecnologías que les conectan con el mundo digital en el que vivimos, sobre todo en el caso de las personas mayores que se vivían un poco como alejadas ya de este mundo, que ven el telediario, ven a su nieto, pero pensaban que ese mundo ya no era para ellos. Entonces, gracias a este tipo de tecnologías como los asistentes de voz, se vuelven a conectar con esta sociedad digital en la que vivimos. Paula. Vale, o sea, algo breve, una línea. Sí. Sí, las titulares no es lo mío, pero vale, pues podría decir que por lo pronto otro proyecto podría ser la gerontogimnasia. No implica la utilización o el uso de inteligencia artificial, pero sí que va a ser una herramienta al final digital de la que se pueden beneficiar muchas personas. ¿Y más acciones? Pues ojalá. Gracias, Paula. Enrique. Sí, a ver si yo puedo ser breve. Nosotros vamos a seguir trabajando en el ámbito de terapias no farmacológicas y en ese sentido, como decía antes, la tecnología es indispensable, pero, y creo que esto es importante señalarlo, no es la tecnología en sí mismo el foco, sino lo que nos permite hacer la tecnología, qué actividades, y en este sentido para nosotros lo interesante es cómo la tecnología nos ayuda a hacer actividades significativas para las personas, a que la información llegue a los cuidadores, y en este sentido cómo toda la tecnología pues puede ser útil para implementar actividades, terapias y conocimiento para los cuidadores. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar la mesa con unas pequeñas conclusiones, ideas que han ido saliendo, y yo creo que habéis dado muchas claves y que podemos seguir pensando sobre todo esto. Desde luego es importante que en el proceso que se sigue para que finalmente tengamos en el mercado una solución tecnológica, es muy importante tener en cuenta a las personas, fundamental. Es muy importante el trabajo en equipos multidisciplinares, y aquí en la composición de esta mesa pues lo hemos visto, lo rico que puede ser pues ese compartir experiencias, el trabajo en red. Muy importante también ir recogiendo datos para que haya evidencia científica y realmente salgan publicados los resultados, los estudios.
romper con ideas, estereotipos, prejuicios que tenemos, por ejemplo, de tipo edadismo, de las personas mayores no van a querer aceptar este tipo de innovaciones tecnológicas. Y me ha parecido muy importante, aunque quizá ha estado más implícito que explícito, pero el abordaje global de la persona, lo cognitivo, lo conductual, lo emocional, porque realmente son los tres niveles, los tres planos fundamentales. Entonces, aunque se trabaje estimulación cognitiva, estamos viendo qué pasa con las emociones. Lo conductual sabemos que influye muchísimo en la autonomía de las personas. Y bueno, dos temas más. La inteligencia artificial no puede sustituir a las personas, no debe sustituir el papel de los profesionales y todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, la tecnología en general, para empoderar a las personas y generar autoconfianza. Vamos a acabar agradeciendo, por supuesto, pues, el apoyo de muchas personas. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias y visiones. Muchas gracias a las personas que han seguido esta tertulia aquí en la sala, también a quienes lo están siguiendo en virtual, a quienes lo seguirán en diferido. Gracias a los apoyos de los técnicos de sonido, las intérpretes en lengua de signos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.